los líderes. Ya son mucho tiempo viniendo a este lugar y viendo las cosas que Dios está haciendo y nos alegramos de corazón por estos 5 años. De verdad estamos felices. Siempre que tú veas el reino avanzar, alégrate. Siempre que veas que una iglesia cumple años, siempre que veas que nacen nuevos ministros, nuevo liderazgo, las almas se convierten, siempre alégrate porque el reino de Dios es un reino de progreso. Y todo lo que progresa es porque tiene el respaldo de Dios. Así que Dios ha estado en esta casa y celebramos con esta casa este tiempo tan especial. Vamos a orar al Señor antes de entrar a la palabra, así que te invito a cerrar tus ojos y que oremos a Dios. Padre, te doy las gracias por estar en medio de este lugar. Gracias, Señor, porque somos una generación de reserva, que estás trabajando en el secreto con cada uno de nosotros. Hoy quiero darte alabanza y gloria públicamente, Señor. Solicito, pido, necesito la dirección de tu Espíritu. Guíame, por favor, porque solo no puedo, Señor. Que seas tú guiándome y abriendo mis ojos para ver lo que tú ves y colocando en mi boca la palabra que deba ser declarada, la palabra que deba ser impartida para cada momento, para cada tiempo, para cada corazón. Te pido, Dios, que todo lo que haga en esta noche te dé gloria absoluta a ti. Guíame, Espíritu Santo, para que todo lo que haga le dé alabanza y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pido, Dios, que en medio de la enseñanza las señales del Evangelio se hagan notables. Señor, gente oprimida sea libre, gente enferma sea sanada, personas que necesiten una palabra reciban la revelación fresca del cielo, que haya un avivamiento, que carbones encendidos vengan de arriba y generen un avivamiento en cada corazón, Dios. Para ti la gloria, para ti la honra. Bendecimos a guerreros de Adonai, bendecimos este territorio, esta tierra, y establecemos palabra de vida y palabra de bendición en este lugar. Te adoramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle otro aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. El título de la enseñanza de esta noche es Intimidad con Cristo. Intimidad con Cristo. Y vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo del 1 al 20. Lucas capítulo 22, versículo del 1 al 20. No voy a leer toda la historia, sino que voy a ir leyendo fracciones de la historia. Y en cada fracción de la historia vamos a escuchar lo que Dios nos va a hablar, lo que Dios nos va a decir hoy. Pero te voy a hablar un poco el resumen. El Señor ya va a ir a la cruz. Está reunido con los apóstoles, están preparando la cena del Señor, están sentados en la cena. Pedro y Juan preparan la cena, preparan toda la Pascua. Era la fiesta de los panes sin levadura cuando el Señor muere, que es la semana pues que estamos celebrando ahora, y está el Señor en medio de la cena y trae una revelación de lo que es su sangre y de lo que es su cuerpo. Y en medio de ese tiempo el Señor hace y habla algunas palabras que sé que nos van a bendecir. Así que vamos a desglosar la historia de principio a fin. La historia comienza diciendo: se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Lo voy a repetir. Se acercaba la fiesta, no te olvides eso, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, pero le tenían miedo al pueblo. Dice la palabra que se acercaba la Pascua, se acercaba la fiesta, y el Espíritu Santo me decía: profetiza y diles
que se acerca una celebración para ellos. Se acercan tiempos de celebración. Se acercan tiempos de testimonios. Se acercan tiempos de hablar de las maravillas que la mano del Señor ha hecho. Hay cosas que se están acercando. Habían oraciones desde hace tiempo donde le habías pedido cosas a Dios que cuando se las pediste estaban lejos, pero ahora se está acercando el tiempo del cumplimiento. Se está acercando el tiempo de la conversión de tus hijos. Se está acercando el tiempo de la sanidad de tus huesos. Se está acercando el tiempo de la conversión de tus padres. Se está acercando el tiempo de tu matrimonio. Ay, Dios mío. Está acercando el tiempo de cosas poderosas que están planificadas en Dios. Las solteras casi derrumban la iglesia con ese amén. Hay algo que se está acercando de parte de Dios. Y amo esto porque lo que se está acercando de parte de Dios, nadie lo puede detener. Dar un aplauso a Jesús. Dice, se acercaba la Pascua. Pero la palabra Pascua viene de una palabra hebrea que es Pesach, que significa saltar por alto o pasar por alto. Y la Pascua viene de aquel momento histórico que muchos de nosotros conocemos de la historia, cuando Dios va a sacar a Israel de Egipto. Cuando lo va a sacar, vienen los israelitas, hacen una ceremonia, toman un cordero, lo matan, lo cocinan, se lo comen, se lo tienen que comer rápido. Hay panes sin levadura, hay hierbas amargas. Es toda una celebración, porque la celebración que estaban celebrando era que por fin, después de 430 años, iban a poder salir de la tierra de Egipto. Entonces la palabra Pesach en ese tiempo, que significa pasar por alto, sale a flote porque Dios va a apretar pero bien fuerte a Egipto, porque no le quiere liberar al pueblo. Y cuando no le quiere liberar al pueblo, Dios empieza a apretar y dice, ahora voy a matar a los primogénitos. El ángel de la muerte va a pasar. Faraón no quiso entender con los mosquitos, no quiso entender con el agua con sangre, no quiso entender con granizo. Entonces voy a ponerme más fuerte ahora, porque Faraón le voy a enseñar que aquí se hace lo que yo digo, no lo que él dice. Entonces Faraón viene y Dios empieza ya a apretar fuerte y Dios anuncia a través de Moisés que va a pasar el ángel de la muerte, pero Dios viene y le da una estrategia a Israel y le dice, pero ustedes tienen que hacer algo, tienen que tomar la puerta, los dinteles de la puerta, tienen que colocarle sangre del cordero. Y cuando el ángel de la muerte pase, no va a tocar sus casas, sus niños no van a morir, van a vivir, van a estar guardados, protegidos. Tienen que hacer eso. Y es la instrucción que Moisés les da. Y cuando leía esto, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, Israel, la Pascua nace porque se iba a celebrar la liberación. Y Dios me decía, la celebración de mi pueblo en los próximos tiempos va a ser de liberación. Porque había opresión que Dios te la va a quitar. Habían cosas que te atacaban que Dios las va a mover. Habían cosas que te ataban que Dios las va a reventar. Los tiempos de la Pascua, la unción de la Pascua se suelta para este momento, se suelta para este tiempo. Israel estaba celebrando la liberación. Y es que la liberación se celebra después de que tienes a 430 años pegándote latigazo, humillándote, haciendo cosas bien feas contigo. Llegó el tiempo de la liberación. Llegó el tiempo de la celebración. Porque a veces las personas creen que solo nacieron para sufrir. Y no es verdad. El sufrimiento a veces son estaciones de la vida, pero no es el fundamento de la vida.
Hay estaciones difíciles, pero no es el fundamento de toda tu vida. Entonces Israel iba a celebrar la liberación. Por fin iban a celebrar. Éxodo 12:17 dice: deberán celebrar esta fiesta. ¿Se da cuenta cómo es el corazón de Dios? Les obligo por sentencia y por ley que celebren. Es una ley. O sea, yo no acepto que no celebren. Y es que a veces Dios tiene que llevarnos a celebrar en medio de cualquier situación. Pero ¿sabe dónde se celebró la Pascua? No cuando salieron, sino en medio de Egipto. Porque tu celebración anuncia tu liberación. Ese aplauso está profetizando algo. Esa celebración está profetizando algo. Esa celebración tiene voz. Esa celebración está hablándole al mundo espiritual. Porque tu celebración es la antesala de la manifestación de Dios. Pero Jesús en la Pascua hizo algo más poderoso. Nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Cogió los yugos que Satanás tenía sobre nosotros y los rompió, porque Cristo es la unción. Cristo significa ungido. Él es la unción. La unción es una cosa, es una persona. Él es la unción. Entonces dice: deben celebrar esta fiesta de los panes sin levadura, porque fue en este día cuando los saqué a todos ustedes de Egipto. Vas a celebrar porque te van a sacar de la deuda. Vas a celebrar porque te van a sacar de situaciones adversas y difíciles donde tú no podías salir por tu propia fuerza. Por lo tanto, sus generaciones futuras deberán cumplir con este mandamiento como costumbre perpetua. Miren el corazón de Dios. Él establece como mandamiento tener una fiesta de celebración, porque Él ama que su pueblo tenga gozo en el corazón. Así que dice después: los sacerdotes buscaban la manera de matar a Jesús. Los sacerdotes, oye, no la está buscando matar los tráfugas, sino los sacerdotes. ¿Qué significa Cristo? Unción, el ungido. Porque el sacerdote siempre, estoy hablando de esos sacerdotes, por supuesto, esos sacerdotes están tratando de matar al ungido. Y el Espíritu Santo me decía: la religiosidad es un sistema que quiere matar la unción. Entonces Dios me decía: no seas como esos sacerdotes, porque ellos tienen el nombre correcto, pero hacen la acción incorrecta. Hay gente que tiene buen nombre, pero no tiene buenas acciones. Y a final de cuentas, son tus acciones los que respaldan tu nombre. Así que el sacerdote quiere matar a Cristo. Mis hermanos, esto no ha cambiado aún. Y esto no es fácil predicarlo, pero hay que decirlo. Dentro del cuerpo del Señor, a veces se levantan sacerdotes enemigos de la unción. Yo no quiero ser enemigo de la unción. Yo no me quiero constituir en enemigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios, caminar con Dios, celebrar lo de Dios, apoyar lo de Dios, predicar lo de Dios, defender lo de Dios, entregar mi vida y mi sangre por lo de Dios. Ahora, los sacerdotes quieren matar al Señor porque el Señor hace lo que los sacerdotes no hacen. Porque tú siempre vas a querer matar por envidia lo que otro tiene. Y Dios me decía: cuidado, todo esto pasó en el tiempo de la Pascua.
en el tiempo de la Pascua. Entonces, Judas se separó. Jesús en ese momento, dice la Biblia que los sacerdotes buscaban matarlo, pero le tenían miedo al pueblo. Esto está poderoso. Él no tiene la gracia de los sacerdotes, pero sí tiene la gracia del pueblo. Porque hay personas que les va a caer mal como Dios te usa, pero los que se benefician de la unción te van a amar. Los que se benefician del poder de Dios sobre ti te van a amar. Te va a amar aquella mujer que cuando oraste Dios le quitó los quistes en los ovarios. Oh, te va a amar aquel padre que cuando oraste por su hijo Dios se lo tocó. Los sacerdotes no quieren al ungido, pero el pueblo lo ama, porque él trae pan multiplicado, porque deja sus tumbas vacías, porque les coloca ojos nuevos a los ciegos, porque les sana la piel enferma, porque les saca afuera los demonios. Lo ama el pueblo y los sacerdotes lo saben. Entonces dice la Biblia, la historia, entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote, y este fue a hablar con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia para acordar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Dice, entonces Satanás entró en Judas, y el Espíritu Santo me decía, Judas tenía puerta abierta, porque Satanás no entra donde no se le abre la puerta. Entonces Dios me decía, dile a mi pueblo que nunca le abra puertas al enemigo, que nunca le abras puertas en tu noviazgo al enemigo, nunca le abras puertas en tu matrimonio, nunca le abras puertas en tus finanzas, no le abras puertas en tus negocios, no le abras puertas en tu carrera, no le abras puertas en tu sexualidad. Él pudo entrar en Judas porque Judas tenía una puerta abierta. Entonces mire esto, Satanás entró en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote, y este fue a hablar con los principales sacerdotes. Judas se separó de los que amaban a Jesús para unirse con los que odian a Jesús. Y el Espíritu de Dios me hablaba y me decía, dile a mi pueblo que no se una con aquellas cosas que no me dan gloria. Escúchame, cuídate con quien tú te juntas, porque Judas no transformó a los sacerdotes transformaron a Judas. Yo no vengo a que el mundo me transforme a mí. Yo nací para transformar al mundo. Yo no vengo a que el mundo me afecte a mí. El evangelio es el que cambia al mundo. Pero Judas tuvo malas conexiones. Dejó de hablar con Pedro, dejó de hablar con Juan, que estaba súper enamorado de Jesús. Dejó de hablar con Jacobo, dejó de hablar con Andrés, con Bartolomé, con Santiago. Ahora habla con los enemigos del Señor. Tienes que tener cuidado con quién tú hablas. Tienes que tener cuidado con quién te juntas. Porque hay personas que cuando te juntas con ellas, no te van a hablar bien de la unción, sino te van a hablar mal de ella. Judas tenía puertas abiertas, se separó de los que amaban a Jesús. Eso afectó su vida. Cuando Satanás entró en Judas, inmediatamente buscó a los sacerdotes, porque el enemigo busca que tú te desprendas de lo sano, te desprendas de aquellas cosas que te mantienen firme en Dios. Ellos se alegraron de los sacerdotes y acordaron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar el mejor momento de entregarles a Jesús sin que el pueblo lo supiera.
Ellos se alegraron de que Judas le entregara. Los sacerdotes se alegraron. Y el Espíritu Santo me decía: hijo, ¿tú a quién quieres agradar? Porque Judas le provocó alegría al sacerdote, pero tristeza a Jesús. Que tu vida provoque alegría en el cielo. Que tu vida provoque gozo en el cielo. No estás para alegrar a los enemigos de Jesús. No estás para provocar alegría al mundo o a los enemigos del Señor. Ellos le dieron dinero que Judas aceptó. Porque no todos los ofrecimientos se pueden aceptar. Porque no todos los que te quieren colocar en la mano. Judas pudo haber dicho: ay, esto viene de Dios. Eso no viene de Dios. Eso no viene del Señor. Él aceptó lo que le propusieron. Si te ofrecen drogas, no aceptes. Si te ofrecen licor, no aceptes. Tienes que tener cuidado de lo que aceptas. Judas aceptó lo que el sacerdote le estaba entregando, lo que Anás y Caifás le estaban dando. Y hay cosas que no puedes aceptar. Hay cosas que sencillamente no puedes tener en tu vida. Ellos le dieron dinero a Judas. Judas aceptó. ¿Y sabes qué me decía el Señor? Para Judas no era suficiente Jesús, que tuvo que buscar cosas lejos de Jesús. Entonces Dios me hablaba al corazón y me decía: el enemigo va a tratar de injertar un veneno y va a tratar de decirle a mi pueblo que yo no soy suficiente, para que mi pueblo vaya y busque cosas fuera de mí. Y hoy Dios le está hablando a alguien. Hay cosas que no tienes que buscar lejos de Dios. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Oh, aplaude a Jesús. Cristo es suficiente. No tienes que buscar lo que el sacerdote tiene. Tienes que buscar lo que tiene el Padre. Yo no quiero que el sacerdote me dé migajas. Si algo necesito, mi Padre en el cielo lo suelta. Pero él estaba buscando lo que los enemigos de Jesús le estaban ofreciendo. Nunca permitas que el sistema te ponga precio. Nunca permitas que el sistema te manipule de esa forma o de esa manera. Judas quiere entregar lo más valioso. Le dijeron: entréganos al Señor. Entréganos al Señor. Y el Espíritu Santo me decía: nunca entregues mis tesoros. Porque Cristo era el mayor tesoro que Judas tenía. Pero Judas lo entregó. Así como hay cosas que no debes aceptar, también hay cosas que no debes entregar. Tu corazón, mujer y hombre, no se lo puedes dar a cualquier persona que venga y te lo pisotee. No puedes entregarle tu juventud al mundo. No puedes entregarle tus pensamientos al enemigo. Hay cosas que no puedes aceptar, pero hay otras que no debes entregar. No le entregues tu llamado en bandeja de plata al diablo. No le entregues el don espiritual que el Padre te entregó al sistema. Le estaban pidiendo que entregara a Jesús. Judas quiere entregar lo más valioso. Llegó el día de los panes sin levadura, cuando es necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones: vayan a preparar todo para que comamos la Pascua. ¿Cómo terminó? ¿Cómo comenzó el versículo? Dice el primer versículo, dice:
se acercaba la fiesta de los panes sin levadura. Pero que acabo de leer, llegó el día de los panes sin levadura. La primera era, se acercaba el día, y ahora dice la Biblia, llegó el día. El día va a llegar. Dígaselo a mi mamá. Después de 7 años orando por mí, le llegó el día de la conversión de su hijo. Dígamelo a mí. 4 años orando por una buena esposa para casarme. Y un domingo en la mañana conocí a mi esposa con la que tengo 15 años de matrimonio. Hay días agendados que van a llegar. Dice, se acercaba el día de los panes sin levadura, la fiesta. Dice, el día llegó. Porque hay personas que siempre están viendo la bendición en condición futura. Mañana va a llegar, mañana voy a tener, mañana voy a ir, mañana voy a viajar. Tú no puedes estar diciendo que todo el tiempo es mañana. Porque el mañana algún día tiene que ser hoy. Porque el mañana algún día tiene que ser en el ahora. Dice que llegó el día de los panes sin levadura para celebrar. Ahora dice, llegó el día de los panes sin levadura, cuando es necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Qué curioso, ¿no? Por cuanto se sacrifica un cordero, entonces puede haber celebración. Si no se sacrifica el cordero, no hay fiesta. Enamórate de Jesús, porque tú puedes celebrar porque el cordero se sacrificó. Tú puedes celebrar porque el cordero se sacrificó por ti y por mí. No hay celebración sin sacrificio. Podemos celebrar que somos hijos de Dios por Jesús. Entonces la historia dice, es necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones. Jesús envió a Pedro y a Juan, pero no son 12 apóstoles. ¿Por qué no mandó a Mateo? ¿Por qué no mandó a Judas? ¿Por qué no mandó a los demás? Y el Señor me hablaba y me decía, porque hay cosas que yo te voy a poner a hacer a ti que no le voy a mandar a hacer a otros. Porque Pedro y Juan fueron elegidos para ir a preparar la Pascua. Y tú no puedes estar pendiente de lo que hacen los demás. ¿Saben por qué esta iglesia ha prosperado en los 5 años? Porque se desconcentró de lo que decían los demás para concentrarse en lo que les prometió Dios. Tú no puedes estar pendiente. Pedro y Juan pudieron haber dicho, oye, ven acá, Jesús no las tiene montadas, oye, porque no mandó a los otros, siempre nos manda a nosotros. ¿Por qué nos mandó a nosotros? Nunca cuestiones lo que Dios te está mandando a hacer. Nunca digas por qué yo, por qué a mí. ¿Sabes quiénes fueron los 2 que levantaron al paralítico en la entrada del templo de la Hermosa? Los mismos que Jesús había mandado a preparar la Pascua, Pedro y Juan. Porque si eres fiel para preparar una mesa, serás fiel para levantar un paralítico. Porque si eres fiel preparando platos, y como Esteban preparando platos, entonces tú puedes portar la unción. Entonces tú puedes impactar al templo levantando a los que no pueden caminar. Pedro y Juan eran llaves, porque Pedro trabajaba para el papá de Juan antes de ser apóstol. Y los 2 se llevaban muy bien. Y los 2 fueron.
no se quejaron de lo que Dios les mandó a hacer. Fíjate que las órdenes antes de esas, ¿sabes cuáles eran las órdenes de Jesús para ellos? Vayan de 2 en 2 y echen fuera demonios, sanen a los enfermos. Ahora la orden es preparar comida y una mesa. De pronto para ellos, wow, qué emocionante, voy a fluir en la unción, voy a fluir en el poder de Dios. Pero ahora era hacer una mesa. Ahora era preparar platos. Ahora era preparar comida para la Pascua. Nunca desprecies lo sencillo que Dios te ponga a hacer. Porque si eres fiel en lo sencillo, ¿saben por qué tiene 5 años esta iglesia? Porque cuando muchas almas que las que están aquí no estaban, aprendió a soportar con fidelidad la dificultad del inicio de una obra. Dios me ha dado la oportunidad de ir a muchos lugares y me fascina escuchar, me gusta mucho escuchar la historia de las iglesias, cómo comenzaron. Eso me edifica como hombre, me gusta. Y si tú supieras, como decía, de pronto para la pastora fue fácil decir, no fue fácil, fue cortica la frase, pero esa frase tiene mucho contenido, mucha historia, muchas cosas. El Señor ha levantado a esta iglesia durante 5 años porque fue fiel cuando Dios la mandó a preparar mesas, a preparar lugar para que muchos hambrientos vinieran a Cristo. Dice, Pedro y Juan eran de un carácter complicado. ¿Sabes cuál era el apodo de Juan? Boanerges, de él y del hermano, hijo del trueno. El man era revolado. Y Pedro, ni se diga, el tipo no andaba en chanzas para cortarle la oreja a la gente. Le cortó la oreja a Malco, ¡pum!, que Jesús se la tuvo que pegar. ¿Cómo manes tan volados? Jesús viene y les manda a hacer una mesa. Porque a la medida que caminas con Jesús, el carácter te cambia, el corazón te cambia y empiezas a hacer cosas que nunca pensaste que podías hacer. Jesús les dio instrucciones, porque nada te manda a hacer Jesús sin instrucciones. Hay instrucciones que Dios te va a dar. La instrucción para una mujer fue: dale pan primero al profeta para que se te multiplique la harina y el aceite. La instrucción en otro momento fue: levanta la vara para que yo abra el mar. La instrucción en otro momento fue que el manto fuese colocado sobre aquel campesino joven llamado Eliseo. Hay instrucciones que Dios da. Ahora, nos gusta la unción, pero no las instrucciones. Pero nunca la unción es derramada si no hay una instrucción de cómo usarla. Ama el poder de Dios, pero pídele revelación e instrucción para ver cómo utilizas tú aquello que Dios te ha entregado. ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos? Jesús les dijo: al entrar en la ciudad verán ustedes a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle: el dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está el aposento en donde comerá con sus discípulos? Entonces Pedro y Juan le preguntan: pero ven acá, ok, vamos a ir a preparar la cena, la Pascua, pero ¿cómo es la cosa? Jesús les da instrucciones y le dice: hay un hombre que tiene un cántaro de agua. Sigan lo que él los va a llevar. ¿A dónde es que se va a realizar la Pascua? Necesito un líder de la casa que suba acá un momento, por favor. Póngase esto sobre la cabeza y camine hacia allá. Pedro y Juan tenían que seguir al hombre que tenía el cántaro de agua, porque el hombre del cántaro de agua sabe dónde queda el aposento.
Ya puede parar ahí. Puede mirar hacia acá. Ahora camino otra vez para allá, que yo lo sigo. Sigan al hombre del cántaro del agua. No sigan al que no tiene agua. Sigan al que tiene agua. Sigan al que tiene agua. De seguro le pasó así. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía: no aparece el nombre del hombre, pero sí aparece lo que porta. Es más importante que se sepa lo que portas que cualquier otra cosa. Porque hay personas que pueden tener el cántaro, pero no tienen el agua. Y como no tienen el agua, no saben guiar a Pedro y a Juan al aposento. Oh, yo quiero que mi cántaro se llene de agua. Yo quiero que mi cántaro se llene de agua. Oh, yo quiero que el cántaro de mi hija se llene de agua. Yo voy a orar para que el cántaro de mi hijo se llene de agua. Yo quiero que mi matrimonio sea un cántaro de agua. Ahora, sigan al hombre del cántaro. Ahora vuelve a caminar. Pare un momento. El que tiene el cántaro de agua tiene movimiento. Porque el que tiene la unción no está estancado. Yo creo que esta iglesia tiene su cántaro lleno. Yo creo que Apartadó tiene el cántaro lleno. Yo creo que tu llamado tiene el cántaro lleno. Ahora, el hombre del cántaro tiene que tener algo que se llama concentración. Porque si él tropieza, ¿qué le pasa al agua? Porque cuando tienes la unción, tú tienes que ver cómo caminas. Porque no quieres desperdiciar. No quieres que se pierda el depósito que Dios te colocó. Pero me llama la atención: 2 apóstoles siguiendo a un hombre sencillo que no tiene nombre, pero sí tiene agua. Porque viene un tiempo donde pequeños servirán como ejemplo para los grandes. Donde pequeños servirán como ejemplo para los que sí aparece el nombre de Pedro, pero no aparece el nombre del cántaro. Entonces, ahora sigan al hombre del cántaro de agua. Si hubiesen muchos hombres con cántaros de agua, Jesús hubiese tenido que dar otra instrucción. Por ejemplo, le hubiese tenido que decir: el hombre del cántaro de agua con el manto gris. Quiere decir que solamente había un hombre con un cántaro de agua, porque los cántaros acostumbraban a llevarlos las mujeres, no los hombres. Entonces Dios hablaba a mi corazón y me decía: el cántaro lo hace diferente a los demás, porque hay algo que Dios te ha dado que te hace diferente a los demás. En esta Pascua tu cántaro se te llena. Puedes sentarte, mi hermano. Tenían que seguir al hombre del cántaro, porque el hombre del cántaro sabe dónde queda el aposento. Fíjate que el Señor lo levantó como señal. Dice Jesús: cuando entren a la ciudad, la instrucción le iba a dar a ellos acceso a dónde, a la ciudad. Cuando entren a la ciudad van a ver a un hombre con un cántaro de agua. Entonces Dios me hablaba y me decía:
si buscas el aposento, tendrás que entrar a la ciudad. Y Dios me daba una promesa para ustedes. Ustedes van a entrar a ciudades donde no habían entrado. Ustedes dos van a entrar a ciudades donde no habían entrado, porque están siguiendo la instrucción del Cordero, porque están siguiendo la instrucción de Dios. Dale un aplauso a Jesús. Dice, cuando entres en la ciudad, verás. Entra para que veas. Entra para que veas. Cuando entras en Cristo, tus ojos se te abren y empezarás a ver lo que antes no podías ver. El hombre del cántaro de agua sabe cosas que Pedro y Juan no saben. Sabe cosas. Ahora, el cántaro no lo llevaba aquí. Lo llevaba sobre la cabeza. Porque el Espíritu Santo tiene que estar sobre mí, guiándome a mí para yo poder guiar a otros. Padres de familia, procuren tener su cántaro lleno de agua para que sus hijos lo sigan. Yo quiero mi amado lleno de agua. Dios, ayúdanos a eso. Ahora, entonces Él le mostrará un gran aposento ya dispuesto. Hagan allí los preparativos. Los discípulos partieron y encontraron todo tal y como Jesús lo había dicho, y prepararon la Pascua. El aposento estaba dispuesto. Esto me da a entender algo. Jesús había hablado con el dueño del aposento antes de que mandara a Pedro y a Juan, sino como el aposento estaba preparado. El aposento estaba preparado porque ya Jesús de antemano lo había hecho. Ahora, Pedro y Juan lo sabían, que Jesús había hablado con el dueño de la casa. No lo sabían, eso está entre líneas. Entonces el Espíritu Santo me hablaba y me decía, hay cosas que no te he dicho, pero eso no significa que no las esté haciendo. Él no sabía, ellos no sabían que el aposento estaba preparado. Y Dios hablaba para ti algo, me decía, dile a mis hijos y a mis hijas que tengo cosas preparadas para ellos. Hay aposentos preparados. Hay cosas preparadas para ti. Pedro y Juan prepararon todo para Jesús y para sus hermanos. Porque mira lo que hacen. Pedro y Juan preparan su plato, preparan el plato de los hermanos y preparan el plato de Jesús. Porque yo debo amar a Dios, el plato de Dios, amar a mis hermanos, el plato de mis hermanos, y amarme yo mismo, que es mi plato en la mesa. Pero hay personas que son buenas sirviéndole el plato a los demás y se olvidan del suyo. Pedro y Juan sirvieron su propio plato, pero sirvieron también el plato de sus hermanos y el plato de su Dios. Pedro y Juan prepararon todo. Hay cosas que debemos preparar. Hay cosas que hace Dios. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces les dijo, ¿cómo he deseado comer? Se volvió vigilia. Él entonces, ya voy a terminar. Entonces le dijo, ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Dice, Jesús se sentó a la mesa. ¿Sabes qué significa sentar a la mesa? ¿Sabes por qué se sentó a la mesa? Porque Él está diciendo, Pedro y Juan, aprobado. La mesa fue bien servida, por eso yo me siento. Porque tú tienes que esperar que Dios apruebe las cosas que haces. Tú tienes que esperar que Dios le coloque chulito al noviazgo. Tú tienes que esperar que Jesús apruebe tus sueños, tus deseos,
las cosas que tú anhelas alcanzar. Jesús se sentó a la mesa porque aprobó lo hecho por Pedro y Juan. Pero miren la palabra que dice Jesús, y voy a ir terminando. ¿Cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua? Dios hablaba a mi corazón y me decía: dile a mis hijos que yo los deseo. Yo deseo sus vidas, sus corazones, sus mentes, sus cuerpos, su tiempo. Yo los deseo. Jesús le dice a ellos: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Pastor, y tú lo puedes sostener en la Biblia. Apocalipsis 3:20 dice: por favor, ábreme la puerta, que quiero comer contigo a solas. Ábreme la puerta. Ahora, esta palabra tiene tantas cosas. El dueño de la casa prestó su casa para que Cristo ministrara a los apóstoles. ¿Ya abriste tu casa para que se abriera una célula? Porque si el día de mañana Dios te pide tu casa, ¿se la prestarías a Jesús como se la prestó el dueño del aposento? ¿Sabes qué llevó Jesús a la casa que prestó el aposento? Pan y vino. Porque nada de lo que tienes es tuyo, todo le pertenece a Cristo. Jesús, dale un aplauso fuerte al Señor. Aunque sean las 10 de la noche, aplaude al Señor. Jesús se sentó a la mesa, quiere intimidar, lo desea. Pero la pregunta es: ¿nosotros lo deseamos a Él con la misma intensidad como Él nos desea a nosotros? Yo necesito desearlo cada día más de mi vida. Yo quiero desearlo como Él me desea. Santiago el apóstol dice: el Espíritu Santo es celoso, te desea. ¿Cómo he deseado comer con ustedes? Jesús no quiere que nada nos aleje de Él. Tomen esto y repártanlo entre Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Jesús dice: tomen esto. Les está entregando algo. Les está entregando el pan. Les está entregando algo valioso. Hay cosas que Dios te va a entregar en los próximos días. Hay cosas que Dios va a colocar en tu mano y te va a decir: toma el pan, toma lo que necesitas. Tus necesidades van más allá del dinero. Tú necesitas pan. Tus necesidades van más allá de un milagro. Tú necesitas pan, pero no cualquier pan. Un pan que no esté inflado, intoxicado por levadura. El mundo te ofrece levadura. Yo te ofrezco pan que da vida, pan que sana, pan que llena el alma. Yo tengo un pan diferente. Tomen esto y miren lo que dice el Señor: repártanlo. Yo no puedo repartir lo que primero Jesús no me ha dado. Y hay personas que quieren repartir sin haber recibido antes. Para repartir poder, repartir unción, repartir, primero me tengo que llenar del pan que Dios me dé. Tomen esto, pero mira lo que dice el Señor: repártanlo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Hijo, te voy a dar pan, pero ni pienses que es para ti solo. Porque hay gente que quiere la unción para sentirse bien, no para repartir. Cuando recibas una palabra, ni se te ocurra pensar que es para ti solo. Tal vez tienes unos amigos que necesitan oír el pan que Dios te dio. Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan y lo partió
y dijo: este es mi cuerpo. Él parte el pan que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Así termina la historia. Jesús dice: este es mi cuerpo. Y Él dio gracias por el pan. ¿Has dado gracias por lo que Dios te dio? Los hijos de la casa tienen que dar gracias por la iglesia que Dios les dio. Los padres tienen que dar gracias por los hijos que Dios les dio. Las esposas tienen que dar gracias por el esposo que Dios les dio. Los esposos tienen que dar gracias por la esposa que Dios les dio. Tienes que dar gracias por la voz que Dios te dio para cantar. Tienes que darle gracias a Dios por las puertas que te ha abierto para bendecir. Tienes que darle gracias por el rebaño que Dios te entregó para pastorear. Tienes que darle gracias por la salud que tienes. Él dio gracias por el pan y lo partió. Ahora mire esto: no se puede repartir el pan si el pan no se parte. Y a veces tú sentirás como que Dios desprende cosas de ti. Pero todo lo que desprende Dios es para impartir para otros. Es para dar para otros. En pocas palabras, vamos a tener pan de sobra para repartir a aquel que lo necesita. Pero ¿saben dónde fue entregado el pan? El pan fue entregado a puerta cerrada en un aposento secreto. ¿Quieres pan? Ve a la intimidad. Belén no ha cerrado su producción de pan. Belén es la casa de pan. Belén sigue dando pan. Pero el pan es en el aposento alto, en el secreto. El pan fue entregado en la intimidad. Su pan nos llena. Él es el pan de vida. Y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Y todos tomaron de la copa. Ninguno dijo: ay no, qué asco, la saliva de todo el mundo ahí. Todos tomaron de la misma copa, porque todos dependemos no de varias copas, sino de una, la copa de Dios. Te tengo excelentes noticias. Había pan para todos y había vino para todos. Deja de pensar que Dios tiene roscas. Dios no tiene roscas. Lo que Dios tiene es agenda. Y en la agenda hay tiempos. Y hay tiempos que le toca a tu vecino, que de pronto tú tienes que esperar. Y hay tiempos que te tocan a ti, que de pronto tu vecino tiene que esperar. No hay roscas, pero sí hay agenda. Hay tiempos de Dios. Hay tiempos de cumplimiento del Señor. Y el Señor simplemente en esa mesa le reveló a los apóstoles, a los íntimos, su sacrificio próximo. El sacrificio que hoy se celebra a nivel mundial, aquellos que profesamos fe en Cristo Jesús, de una manera genuina y verdadera. Hoy se celebra su sacrificio. En esta semana se celebra, pero también se celebra su resurrección. Cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos a Dios. Fue por su sangre que yo le puedo servir. Fue por su sangre que tú estás aquí. No podíamos dejar pasar este aniversario sin que poder honrar el pan que se partió para mí y la sangre que se derramó por mí. Oh, hay un pan que se partió y una sangre que se derramó. Te compraron con precio de sangre. El pan te llena, la sangre te limpia. El pan te llena, la sangre te limpia. Y todo pasó en la intimidad con Dios. Colócate de pie en esta noche.
No sé cuántos necesiten del pan que Cristo tiene. No sé cuántos necesiten de la sangre de Cristo para que les lave, para que les limpie. Yo te invito a salir de tu silla y que vengas aquí adelante y levantes tus manos mientras los salmistas adoran al Señor. Cierra tus ojos. La presencia de Dios está aquí. Oh, hay cántaros de agua que se van a llenar. Hay mesas que se... Ay, Dios le dice a esta iglesia: porque eres una mesa llena de pan, porque eres una mesa llena de vino, porque el pan y el vino no faltarán a la mesa, porque mi unción no será escasa y mucho menos mi palabra. Mi palabra será abundante, y todo aquel que venga con hambre de mi hijo, yo lo saciaré del buen pan. Porque mi hijo no es pan podrido, mi hijo no es pan mohoso, mi hijo es pan fresco. Todo el que busque mi maná lo encontrará. Todo el que busque mi pan lo encontrará. Oh, pero yo tengo vino para los sedientos. Porque yo conozco la sed del alma, yo conozco la sed del corazón. Yo vengo a saciar la sed, yo vengo a saciar la sed. Yo vengo a limpiar mi iglesia. Mi sangre es purificadora, mi sangre limpia. Hoy vengo a quitar manchas, hoy vengo a quitar manchas. Hoy vengo a limpiar ministros, hoy vengo a limpiar manos, hoy vengo a limpiar bocas, hoy vengo a limpiar ojos. Mi sangre sigue limpiando, mi sangre sigue purificando. Estoy llamando a la mesa, estoy llamando a la mesa. Me alegré tanto en escuchar a la pastora predicando de la mesa. Dije: Señor, gracias porque todo está alineado. Oh, Dios está llamando a la mesa para que coman pan, para que vengan y se alimenten de Cristo, para que se alimenten de la sangre del Señor, para que se alimenten de su Dios. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Hay cántaros que se llenan. Hay cántaros de agua. El hombre del cántaro, para que su cántaro tuviese agua, tuvo que buscar agua. Busca agua y te llenan el cántaro. Busca agua para que te llenen el cántaro. El cántaro no se llena si no buscas el agua. Empieza a buscar a Dios. Aún más, aún más. Eso es.